Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con el periodista del portal periodístico Epicentro, Daniel Llovera. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal. Armando, ¿cómo estás? Estoy en unos días bastante ajetreados. Por fin ya podemos sentarnos para hacer esta entrevista. Es que estoy viajando el lunes mismo a España, invitado por el Centro Pulitzer para ir a exponer la investigación que hice sobre el derrame de petróleo de Repsol. Estoy cerrando aquí notas para Epicentro, estoy haciendo gestiones. Y encima, en unas 3 horas tengo un campeonato de fulbito y también tengo que cumplir con mi equipo, así que Así es. Te agarramos estoy en un movido, momento ajetreado. pero con todo gusto. Así es. Daniel, para comenzar y tener un contexto sobre cuál es tu vinculación con el caso Sodalicio, ¿cómo inicia tu investigación sobre el Sodalicio y lo que terminaría convirtiéndose en el reportaje de Al Jazeera de Sodalicio en Escándalo? Bueno, esto tiene un contexto interesante, ¿no? Porque yo estaba trabajando en el Diario del Comercio como jefe de la unidad de investigación y en ese momento em, sale publicado el libro Mitad Monje, Mitad Soldados de Pedro y de Paola, y con el remesón que ya todos conocemos. Y estando yo en mi etapa final en el comercio, entonces empiezo de pronto empezamos a recibir en el periódico, bueno, en particular en la oficina de la unidad de investigación, llamadas de personas que desean tener más información sobre el tema y en particular sobre el caso de Piura. Ahí me empiezo a interesar por ello. Paola le consulté a Paola, no tenía mayor información, había, ¿no? De oídas había tenido estos datos. Y bueno, empecé a recabar más información porque esto era un tema muy denso, muy complicado, etcétera, ¿no? Había que entrar más a fondo. Luego viene que yo renuncio al Diario del Comercio en mayo del 2016 y, y bueno, pero ya estaba en contacto con dos personas que esporádicamente me enviaban información. ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento, cuando el tema ya adquiere forma y ya es parte de Al Jazeera como realización audiovisual y televisiva, el argumento que esboza el sodalicio y sus aparatos es que esto era parte de una ofensiva de carácter religiosa de parte de los musulmanes, ¿no? De parte, ¿no? Que era un ataque musulmán a la Iglesia Católica, utilizando a su principal vocero mediático o aparato mediático que es Al Jazeera, ¿cierto? Entonces, eso era absurdo, porque además, y yo ya lo he contado, y es importante mencionarlo ahora también, Al Jazeera, que es un canal grande que tiene una de las mejores unidades de investigación en el mundo, porque sus editores son ingleses, o sea, la rigurosidad es muy alta de Al Jazeera. Y había estado trabajando en el año anterior, en el año 2015, cuando justo en el año del libro de Paola y Pedro, habían estado trabajando, decía, una serie investigativa en el África que se llamaba Africa Investigate, no sé cuánto. Y había producido reportajes de media hora en distintos países del África. Espectacular, una producción espectacular. Y entonces Al Jazeera replicó eso para el caso de América Latina. Y estuvo buscando historias. No solamente me buscaron a mí, buscaron a 4 o 5 periodistas de investigación. Bueno, pero finalmente se decantaron por el caso. Yo les había expuesto 3 casos, ¿no? Oiga, miren, a ver, si ustedes están interesados en casos sobre el Perú, yo estoy en plena investigación sobre estos 3 temas, ¿no? Y al final, ¿no? Les mencioné, y también hay este caso, ¿no? Tal, ¿no? Un grupo religioso, económico.
Y eso es lo que les llama le llama la atención al editor inglés que viajó aquí al Perú precisamente para enterarse sobre ese tema. Y bueno, se encantaron por este caso, yo lo terminé de investigar y luego ya vino la etapa de la realización, de autoría exclusivamente de Al Jazeera. Allí en la etapa de la investigación terminó mi trabajo. Luego vino la publicación del reportaje, me di con la sorpresa, yo ni sabía porque eso no decía mi contrato, me di con la sorpresa de que estaba allí mi nombre como autor también. Yo entendí que era porque me lo dijeron acá también los representantes, la productora peruana, que una cortesía inglesa porque era una historia que les había gustado mucho y además les había parecido una investigación buena, ¿no? Así que ya, vino la publicación. Con la publicación, o casi en paralelo, vino la primera reacción del sodalicio a través de un video de 1 hora, creo, de duración, en donde aparecían unas personas con las que yo nunca había contactado, ni había tenido contacto, diciendo, insinuando, hacía con toda la naturalidad del mundo y con toda la malcriadez, ¿no? que te da el hecho de sentirte impune, que yo les había ofrecido dinero a cambio de su testimonio, ¿no? Entonces, y claro, este video, según reveló José Alejandro Godoy, politólogo y periodista, había sido elaborado por Carlos Raffo, el principal publicista de Alberto Fujimori. Entonces, mira esas, ¿no? Mira esas cosas, ¿no? Esas conexiones. Ujú. Me pareció interesante esa versión de Godoy porque entonces eso me permitía pensar y ir elucubrando, pensando en cosas que ya había ido escuchando. Y hasta ahí, bueno, vino esto, y vino una etapa de silencio, unos pocos años después, las primeras cartas notariales. Yo no sé en qué momento decidieron, creo que ya más o menos en el 2018, decidieron realizar esta ofensiva legal que se inicia casi en paralelo, ¿no? Contra Claro. Paola, contra Pedro y contra mí. El acoso judicial a todos los periodistas que habían tocado el Claro. caso Sodalicio empieza casi en el mismo momento. Exacto. Y a mí me llamó la atención porque no por la acción judicial misma, sino porque no se había iniciado antes, ¿no? Como para que ellos ganaran tiempo y dijeran, bueno, y aprovecharan los plazos judiciales que aquí suelen demorar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, alguien le hizo creer a la persona que me creyó, me denunció, que se iba a involucrar en una cruzada, ¿no? Porque así la denominaron, así la catalogaron, una cruzada por su honor, algo así. Y en verdad, esto, más que una cruzada, tiene todos los indicios de ser parte de esto que estamos hablando, de una ofensiva bastante agresiva, en donde han confluido abogados muy costosos, y todo un aparato mediático, ¿no? Que confluye en cosas que tienen que ver con fines siempre, que siempre son los mismos, ¿no? Antiderechos, extrema derecha, No. políticamente hablando, Ultraconservadores. etcétera, ¿no? Sí, ultraconservadurismo. Y entonces hasta el momento de la querella, bueno, era una querella, simplemente. Pero ya luego vino toda esta seguidilla, sobre todo en la última etapa, ¿no? Esta seguidilla de acciones y de delitos continuados. Esto llegó hasta la Corte Suprema, se declaró por escrito 2 veces, se reabrió otras tantas veces, 3 veces, qué sé yo. Entonces, una cosa que
que cualquier, para cualquier abogado o periodista extranjero que conoce este tema, no le cabe en la cabeza. Y tanto con nosotros, conmigo, con Paola, con Pedro, han hablado personas importantes de fuera, y en verdad no les cabe en la cabeza que esto pueda pasar. Sobre todo con un caso que no tiene absolutamente... No es un reportaje, no es una pluma de mi autoría. Sin embargo, no me parece tampoco difamatorio. No me parece en absoluto, para nada. Es un reportaje muy cuidadoso. Es más, es demasiado, excesivamente cuidadoso. Dejó de lado varias cosas fuertes, interesantes, ¿no? Que yo había aportado en la investigación. Pero bueno, eso Claro. fue decisión de ellos, en fin. Sí, justamente tu caso, al igual que con los otros periodistas que han investigado el sodalicio, va por dos vertientes, una por la vía judicial y la otra es el acoso mediática. Vamos primero al acoso judicial. Tú que eres periodista de investigación y por lo tanto estás en mucho contacto con los procesos judiciales en nuestro país, ¿qué irregularidades viste en tu proceso que no has visto en otros procesos en nuestra justicia? O sea, es parte de todo eso que pasa aquí en la justicia peruana, ¿no? Que es una de las, es un sistema de justicia muy, no solamente deficiente, sino que ha tenido muchos pasajes, muchos picos de corrupción, ¿no? No en todo, no en todo el sistema, no en todo el aparato, pero sí en algunas cabezas que han caracterizado, pues, que han tomado decisiones en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Pero bueno, volviendo al tema. Para empezar, es una querella que la han leído abogados expertos, ¿no? De fuera que han venido aquí. Es una querella, deberías leerla, ¿no? Por un tema, cuando tengas tiempo, léela. No prueba nada, ¿no? No prueba absolutamente nada. No dice, aquí está la parte difamatoria. Claro. En esta frase, en este párrafo, aquí, justo en este momento, es que hay una difamación. No prueba absolutamente nada. Nada de nada. Solo la querella dice, el periodista insinúa, el periodista aquí sugiere que, ¿no? Eso fue admitido por un juez que ya no está en el Poder Judicial, por un juez que en determinado momento, hace años, se hizo conocido porque acogió una demanda de Vladimiro Montesinos contra el juez español Baltasar Garzón por sentirse afectado en su honor. Vladimiro Montesinos se sintió afectado en su honor porque el juez Baltasar Garzón lo mencionó en un libro que escribió como parte de las redes corruptas en América Latina, y Vladimiro Montesinos lo denunció por afectar su honor. Y este juez, el mismo que admite la querella del sodalicio contra mí, ampara la demanda de Vladimiro Montesinos. Obviamente por el escándalo, ¿no?, que surge en el país de España, en el mundo de España, etcétera. Pasan cosas y finalmente este caso es archivado, pero fíjate la naturaleza de las decisiones que se toman aquí, ¿no? Y quiénes toman estas decisiones, ¿no? Entonces, para empezar, esta querella no debió ser admitida. En segundo lugar, bueno, en verdad ya no recuerdo varias, pero a ver, las que me acuerde. Por ejemplo, estábamos en un interrogatorio, me estaban interrogando a un testigo o a mí, ya no recuerdo, el juez o el secretario del juez, y pregunta, ¿por qué en el reportaje difamatorio, ¿no?, usted hace esta afirmación? Un momentito, ¿el reportaje difamatorio? O sea, usted en su pregunta está afirmando que el reportaje es difamatorio, o sea, ya está adelantando opinión. Claro. Entonces tenías que presentar escritos para dejar sentado de que en la pregunta se había incorporado ese adelanto de opinión. Y hay todo
hay escritos precisamente para dejar sentada por lo menos la desinformación de parte de los jueces, para ser amables, ¿no? Luego, permanentemente, el abogado del estudio Aullón y Aullón, destacado para este juicio, el abogado permanentemente le decía al juez que yo había dicho A, cuando yo había dicho ni siquiera B, sino Z. R, Z, ¿no? Y entonces era agotador pedirle a cada momento al juez que no me crea a mí, que vaya al expediente. Imagínate, o sea, lo mínimo que pedíamos era que le pedíamos al juez era que lea el expediente, que lea el guión, porque si no lo hacía, él iba a creer pues el argumento, el rollo ¿no? de la defensa de la parte creyente. Entonces, lamentablemente pasó el tiempo, el caso quedó, el juez no asume una decisión, no toma la decisión de pronunciarse, como dicen aquí los abogados, por el fondo del asunto, mejor dicho, por mi responsabilidad o no en el delito, entre comillas, de difamación. Lo deja pasar. Y su decisión fue declararlo prescrito. Entonces hay apelaciones porque nosotros no estábamos conformes con la forma como había redactado el juez, más recogía los alegatos de los creyentes que míos. Entonces, pero allí, cuando ya empieza a subir a las instancias superiores, ya empezamos a ver una cosa rara, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cómo es que por el tuit el famoso tuit que publiqué posteriormente, diciendo, bueno, este es el reportaje, acá está el link. O sea, por eso, una jueza suprema, Iris Pacheco Huancas, que ahora es candidata a la Junta Nacional de Justicia, suprema, que ahora es candidata a la Junta Nacional de Justicia. Ella va a elegir, a partir de enero, si es que sale elegida, a los nuevos jueces y fiscales de este país. Y los va a destituir también. Ya, esta jueza suprema, que puede ser una autoridad muy importante a partir de enero, toma en consideración el pedido de los abogados del sodalicio y dice, oye, sí, este periodista ha escrito este tuit. Sí, es delito continuado. Y ella realiza la ponencia desde la Corte Suprema de que yo cometí delito continuado. De tal manera que, gracias a esta resolución, el juicio contra mí se alargó 2 años y medio más. 2 años y medio más, imagínate. O sea, mira, o 2 años o 2 años y medio más en ese lapso. ¿Puedes creerlo? O sea, en ese caso, aquí mucha gente ha tuiteado ese reportaje. Pero claro, el blanco es el periodista. Entonces, luego, pero había pasado tanto tiempo que esos 2 años y medio incluso quedaron cortitos. y esta Sala Suprema le ordenó a las instancias inferiores que fallen, que dicten sentencia bajo responsabilidad. O sea, si no lo hacían, sonaban y los denunciaban. Mira ese carácter imperativo. Así que bueno, pero claro, cuando de nuevo llegó al mismo juez que había declarado prescrito el tema, otra vez el juez convoca a esta famosa audiencia que fue televisada en Justicia TV, en el canal Justicia TV. Y claro, como nosotros ya habíamos vivido la experiencia de que en las audiencias anteriores estos caballeros iban a señalar, a distorsionar, ¿no? A distorsionar la realidad. Entonces, con esa confianza también, y no podían demostrar nada, nunca pudieron probar nada, con esa confianza pedimos
que la audiencia sea televisada, simplemente para transparentar las cosas, nada más. En un momento pedimos, señor, declárenos inocentes, señor, soy inocente. No, nunca pedimos eso. Simplemente lea el expediente, lea las pruebas y transparentemos esto. Entonces, porque ya es un juicio conocido. Así que, y ahí viene la famosa frase cuando el juez le pregunta al señor, viene la famosa frase, el señor Rivera no ha dicho nada, eso era simplemente la ratificación de lo que había venido sucediendo durante años en audiencias, ¿no? Y claro, pero a pesar de eso, Armando, a pesar de esa audiencia y de cómo concluyó, de la molestia del juez, porque al juez se le notó molesto, porque, ¿no? Ya que su pregunta no había sido respondida, ¿no? La pregunta era, ¿en qué punto lo ha difamado el señor Rivera? Bueno, a pesar de eso, lamentablemente el juez no toma una decisión. Él tenía un mandato de fallar, por ejemplo, hoy, mañana, ¿no? Mañana domingo, por ejemplo, tenía el mandato hasta el día siguiente. No lo hizo y dejó pasar los días. Y otra vez lo declaró prescrito. Ya pasó, lo declaró prescrito. Y eso, de alguna manera, es perjudicial, porque para los intereses de la libertad de expresión, y para los míos, porque siendo un caso absolutamente claro, dura tantos años, 7 años, y además no se resuelve como debió resolverse, ¿no? Entonces falló tomó la decisión la menos complicada. De tal manera que esto le da pie a estas personas, ¿no? Para seguir diciendo que mi inocencia no está probada. Y en consecuencia siguen utilizando al aparato mediático que tienen y a los operadores y a sus detectives privados, experiodistas, para seguir alimentando esta leyenda machacada, como suele ocurrir con las falsedades, de que yo amado, de que el reportaje y tal, lo que ya conocemos. Entonces, lamentablemente, el juez, lamento decirlo, aquí hay una responsabilidad, no penal, no legal, no, simplemente, mejor dicho, tenía una responsabilidad, tenía un compromiso con la justicia. Y el señor juez otra vez dejó prescribir el asunto, cuando debió sacarlo de fondo. Así que, como te digo, se agarran de eso para que desde sus altoparlantes y de sus medios, amigos y sus detectives privados sigan señalando que yo lo difamé, ¿no? Claro. Acá a nivel legal hay dos cosas que me preocupan de tu caso. Yo estudio Derecho y es más, en clase se ha hablado de los casos de ustedes, tanto el tuyo como el de Paola como Pedro, en ejemplos de cómo funciona el sistema penal peruano. Y hay dos cosas que me preocuparían a mí. La primera es que como se usó un argumento procesal para acabar con el juicio y no se pronunciaron sobre el fondo, nunca se invalidó el argumento de delito continuado de la difamación, ¿no? Entonces creo que eso puede hacer que se mantenga una mordaza para que si tú vuelves a hablar del caso, del reportaje, puedan volver a argumentar el delito continuado que nunca fue zanjado por su inverosimilitud jurídica. Y lo segundo es que más que buscar un resultado judicial... En cualquier momento, en cualquier momento. Y claro, como ya tienen este precedente este antecedente de la jueza Iris Pacheco Huancas, que les dio la razón, en cualquier momento pueden ir y decir ante la Corte Suprema, y cualquier juez los va a escuchar y va a acoger otra vez su petición, puede fallar en igual sentido. Y esto nunca se cierra. Este es un círculo inacabable. Así es. Y la segunda parte es que si el fin era que la justicia repare la supuesta difamación, a quien debieron haber denunciado es al dueño del reportaje, que es Al Jazeera. Sin embargo, la denuncia es al periodista
que además para poder resarcir el daño de haber existido un daño no tenía ninguna injerencia ni con el canal Al Jazeera, ni con el reportaje final, ese producto no es suyo, ¿no? Entonces esto conecta con Sí. la segunda parte del acoso, que es que se usa lo jurídico para iniciar un ataque mediático. Ujú. Sí. ¿Cuál fue la naturaleza de este ataque, de este ataque mediático y qué agentes subieron ejecutándolo? Esto está relacionado, por ejemplo, con la etapa previa al juicio, en la etapa de las cartas notariales, cuando me requerían, y no amablemente, ¿no? Sino, ¿no? Con esa tanería propia de quienes no sé, eh, quienes no tienen este, la mínima forma, me imagino, ¿no? Entonces, los abogados me pedían bajarme el reportaje, eliminar el reportaje, y mi respuesta era, diríjase al canal Al Jazeera. Yo no sé si formalmente lo hicieron, no he tenido noticias del canal Al Jazeera. Sí sé que lo hicieron por otras vías, pero eso no viene al caso todavía decirlo. Y que el canal Al Jazeera estaba viendo, acopiando información, pero lamentablemente luego vino la pandemia, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, en términos editoriales, yo era el lado más débil de esa cadena, ¿no? ¿Por qué? Porque yo simplemente era el contratado externo de una cadena internacional para hacer una investigación. Y ya está. Y ahí terminó y quien ha cargado con la responsabilidad, nunca rehuía esa responsabilidad, pero quien ha cargado toda esa responsabilidad no es el canal, sino he sido yo. Y claro, la responsabilidad debió haber sido zanjada desde un inicio. Y la responsabilidad por lo que salió publicado es de los autores del guión, de los autores de la edición, de los abogados, en fin. Ese fue un trabajo absolutamente profesional. O sea, este no es un canal en donde ya no haces cualquier cosa, no. Las cadenas internacionales trabajan así, de una manera rigurosa. Y en ese mecanismo riguroso de la edición de información, yo no tengo nada que ver porque yo no soy parte integrante de la estructura editorial de Al Jazeera. Entonces, yo no formo parte. En consecuencia, yo no participo en ello. Me podrán consultar algunos datos. Oye, Daniel, ¿esto qué fecha fue? ¿2012 o 2013? 2012. No, cositas así muy puntuales. Esto lo explicó Al Jazeera, perdón, el responsable editorial máximo de Al Jazeera lo explicó en una carta que dirigió al juzgado, ¿no? Explicó los procedimientos, los procesos editoriales que tiene Al Jazeera. Pero creo que nunca se tomó en cuenta. Nunca se tomó en cuenta. Como nunca se tomó en cuenta tampoco el amicus curiae que presentamos, los dos amicus curiae que presentamos, uno de jurista Roberto Pereira, del estudio Benítez Vargas Ugaz, y otro de quien entonces era responsable de la adjuntía de asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Unos amicus muy rigurosos, muy completos. Además, Pereira es el principal experto en el país de libertad de expresión. Es uno de los principales expertos en temas de libertad de expresión. Por eso es que él fue... O sea, aquí hay lamentablemente muy pocos abogados que conocen al revés y al derecho el tema de libertad de expresión y lo conocen bien. No pretenden interpretarlo antojadizamente como otros. Ronald Gamarra, Julio Arbizu, Roberto Pereira, Carlos Rivera. Entonces, son muy poquitos. Entonces, a mí me defendía Ronald Gamarra y Julio Arbizu. Y por otro lado tenía el amicus del doctor Roberto Pereira.
Ujú. Entonces, fíjate ese nivel, ¿no? Fíjate ese nivel, Claro. no era cualquiera. Entonces, ellos concluyen, el doctor Pereira primero evalúa el asunto, primero lo estudia. Si a él hubiera parecido que aquí había difamación, sencillamente el estudio del doctor José Ugarte me hubiera dicho, oye, anda, búscate otro. Claro. O sea, ellos no se van a quemar por nadie, Claro. ¿no? ¿No? Entonces, tanto así que su amicus es muy profesional, muy frío, muy de argumento jurídico, Mm. ¿no? Contrario a los amigos que han presentado el sodalicio, que adjetivan, ¿no? Personas o sea, abogados que no tienen el nivel, eh, digamos, jurídico. Esa es una opinión, ¿no? En todo caso. Ujú. eh, eh, este, de, de- del doctor Pereira, del doctor Gamarra, etcétera, ¿no? Entonces, ah, el hecho de que no se haya determinado desde el comienzo cuál era el tipo de responsabilidad que había que establecer aquí, si era la responsabilidad o del periodista o del canal, hizo que esto pues se prolongara. Y como repito, ¿no? Ellos pensaban que esto era, o por lo menos ese fue el discurso, ¿no? Qué sé yo, ese fue el discurso, que esta era una cruzada por el honor. Ujú. Eh, y creo que estratégicamente no fue, no fue un buen, para redundar, ¿ya? Creo que no fue una buena estrategia en todo caso. Ujú. Y creo que, o sea, si yo hubiera sido, si me hubieran preguntado, yo no tuviera nada que ver en esto, yo fuera un elemento ajeno, yo hubiera dicho, bueno, veamos la forma reiteradamente de llegar al canal y de plantearle nuestras razones, si es que tenemos razón, y veamos también la forma de buscar espacios en otros medios internacionales Ujú. para, ¿no? Para eh, empezar a sostener nuestra posición. Pero no fue un tema desde el inicio. Yo no veo esto como un tema de discutir la razón de nuestra posición, o sea que mi razón es mejor que la tuya, no. O sea, de un debate de argumentos. Lo que vi es un intento de imposición. Ya Claro. está. Y tú eres un tal por cual y te vamos a condenar. Claro. Entonces, yo, Además era una fórmula ganar para el sodalicio porque o ganaba el proceso judicial o ganaba con amedrentar y silenciar al periodista, ¿no? Daniel, ya nos estamos quedando cortos podría ser eso también, o sea, podría ser, que es lo que hemos visto en el caso de Paola, ¿no? Claro. ¿No? El amedrentamiento, los golpes permanentes para evitar que ella publique, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podría ser eso, eh, no sé, pero claro, estos son casos en los cuales los juicios se prolongan, te machacan, te atacan. Y fíjate, hay una cosa curiosa, ¿no? Eh, ¿A quién contratan, no? ¿A quién contratan? Contratan a quien, para empezar a auscultarme, ¿no? Ujú. Contratan a una persona con la cual yo tenía vínculo amical, Claro. con la que me sentaba a almorzar. Yo no sabía que ella estaba trabajando para estas personas. No tenía absolutamente idea. Ujú. Pero, o sea, ¿en dónde cabe eso, no? Pues uno se pregunta, oye, ¿qué tipo de ética es esta? Mm. ¿No? Y bueno, esta persona trabaja para ellos muchos años, ¿no? No es el único, ¿no? Hay otros también, ¿no? Como Humberto Jara, que hace la otra investigación, ¿no? Y hasta ahora están, ¿ah? Hay fotos de ellos que nos han mandado los comuneros de Catacaos. Hace poco nomás, hasta hace poquito. Sí. Allí buscando a tal y cual comunero de Catacaos.
Justo Carlos Rodríguez en entrevista para acá, el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos alertó de esto que estaba pasando actualmente en Catacaos, que hace menos de un mes habían visto a Humberto Jara en las inmediaciones A de los dos, ¿ah? A Humberto Jara y a Miguel Ramírez. a los dos. A los dos lo han visto. Daniel, ya nos estamos quedando sin tiempo, ya hemos llegado al límite que me habías dado para la entrevista. Dos preguntas muy rápidas. Hicieron un libro sobre tu caso. Ujú. ¿Qué opinas de que se haya hecho un libro sobre tu caso judicial, la historia de una difamación? Y de ahí para finalizar la entrevista, y meto las dos preguntas de cómo para que las puedas responder brevemente. ¿Qué opinas de las medidas que se están tomando actualmente en el caso Sodalicio y qué crees que va a terminar pasando con la organización? El libro no me sorprende en sí, la producción de este libro no me sorprende, es parte de la ofensiva, es parte de del destino de los recursos ingentes que tienen para seguir levantando un relato y para seguir atacando, ¿no? Porque antes del libro hubo 2 años de investigación de detectivesca al estilo Mortadelo y Filemón, ¿no? Pero eso no me preocupaba. Lo que a mí me llamó la atención es que el libro, me llamaron la atención varias cosas, ¿no? Me llamó la atención varias cosas. Primero, el esfuerzo, ¿no? El disfuerzo que hacían, y se ponían serios, ¿no? Para señalar que este libro era producto de una investigación periodística. La investigación periodística es a un poder, es a los actos que realiza un poder, político, económico o de facto, ¿ok? Fáctico, perdón. Este trabajo privado que hicieron no reúne las características de investigación periodística. Será un trabajo privado, a pedido, para privados. Eso es lo primero, no es investigación periodística, y sin embargo fue presentado como investigación periodística en un evento quizá más por el Colegio de Periodistas del Perú. Entonces, eso uno, y por una universidad también, ¿no? La Universidad de César Acuña. Claro. Colegio además Todo a la como si que fuera una investigación periodística. colegio además al que el poder nos quiere hacer colegiarnos para poder ejercer la profesión, ¿no? Exactamente, cosa que es inconstitucional. Entonces, eso uno, ¿no? Dos, los comentaristas, los que se sentaron allí, algunos de los cuales se supone que tenían comunicación conmigo, comunicación telefónica y una relación amable, ¿no? De respeto, en ningún momento tuvieron el detalle, por decirlo amicalmente, tuvieron el detalle de, teniendo mi teléfono y teniendo comunicación conmigo, llamarme o escribirme y decirme: oye, Daniel, me estaban pidiendo unos comentarios sobre este libro que trata sobre ti. Hablemos porque tengo estas dudas sobre tu reportaje. ¿No? Nada. Silencio. Qué sé yo. Y el reportaje es presentado. Nunca nadie de los que comentaron allí esto, refiriéndose a mí, me hicieron una sola pregunta. Y el autor tampoco me hizo una sola pregunta. No. O sea, ¿por qué? Porque no es periodismo, pues. Eso es un trabajo a pedido. Distinta fue la investigación que yo hice, en donde hice preguntas una y otra vez, intentos de entrevista. Ante las negativas insistía, es importante estas preguntas, esta repregunta, es importante que tu posición esté aquí en el reportaje, Entonces, eso es distinto. Segundo, eso es lo primero. Y lo segundo es que esto fue parte simplemente de toda esta maquinaria. Estamos hablando de apenas una parte de toda esta maquinaria de tiradera de barro, en donde había un objetivo, ¿no? No solamente liquidar la investigación, sino liquidarme a mí.
cosa que pese a todo el esfuerzo, a todo el dinero invertido, no han logrado. Y lo otro era, cómo es que hay personas que se supone que son importantes en el ámbito del periodismo de investigación, eh, creen únicamente en este relato, hablan con estas personas, escuchan su versión de los hechos, y en ningún momento me preguntan, en ningún momento me dicen, oye, cuéntame cómo es esto. Y este caso definió en el Perú, lamentablemente, es uno de los casos que define en el Perú un parteaguas entre quienes están de un lado y quienes están del otro. Eso para mí está clarísimo. Esto es casi como el caso Fujimori, que define posiciones, o como el caso de los derechos humanos, que define posiciones. El caso Sodalicio ha definido posiciones, quiénes están acá y quiénes están allá. Y bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. Lo que pasa es que a mí, Armando, cuando siempre me ha preguntado, por ejemplo, cuando investigué el caso Westfield, que implicaba a Pedro Pablo Kuczynski, cuando investigué el caso Transporte de Don Reina, que implicaba los vínculos de Odebrecht con el secretario de Alan García, en fin, cuando investigué el caso Comunicore, que implicaba al exalcalde Luis Castañeda, cada vez que me han preguntado qué crees que pase, o en todo caso, qué debe, mejor dicho, qué debe pasar, mi respuesta siempre ha sido prudente. Mi respuesta siempre ha sido prudente porque prefiero que las autoridades hagan su trabajo y prefiero comentarlas luego. Yo no quisiera entrometerme, no quisiera parecer como alguien que pretende dar ideas o alguien que pretende decirle a una autoridad que tome decisiones, no. Y esto siempre ha pasado, lo digo siempre y lo reitero ahora, ¿no? En todo caso, el Vaticano tiene toda la información posible. Los padres que estuvieron aquí de la Comisión Especial son absolutamente inteligentes, inteligentísimos, y tienen todo el nivel intelectual para tomar una decisión solvente. Y ojalá lo hagan, ¿no? Solamente una cosita nada más, una cosita, y con esto termino. Parte de esta presión es que cuando se declara por segunda o tercera vez la prescripción por segunda vez, ¿no? Después de que este señor dijo, el señor Rivera no ha dicho nada, un grupo yo lo pondría entre comillas, de periodistas, firmó todo un memorial, un sendo memorial, que envió al presidente del Poder Judicial para quejarse de la presión que había recibido ese juez para no condenar a un periodista, se referían a mí. Y le exigían mano dura, le exigían condena. Pocas veces se debe haber visto en la historia, no del Perú, sino del mundo, en donde un grupo de personas que trabajan en medios piden cárcel para un periodista. Se debe haber visto pocas veces. Y eso es, fíjate, este bloque, ¿no? Este bloque. Y eso que no hemos comentado las falsedades que se han dicho sin nunca preguntarle a Paola, nunca, ¿no? Y por eso no es periodismo. Las falsedades que se han dicho en otros medios, ¿no? Digitales, impresos, qué sé yo, que no hacen periodismo, o que no lo ejercen dignamente. Entonces, son varias cosas que lamentablemente no vamos a abordar en tan pocos minutos, pero hemos recordado algunas cosas. Mira, para mí esto no es un tema personal. Hay personas que lo han asumido de manera personal, y lo tengo claro. Para mí fue una investigación, fue mal asumida, en mi opinión, de parte de ellos, porque lo tomaron de manera personal. Entonces, quienes levantaron este hecho e hicieron que esto forme parte del gran caso Sodalicio, han sido ellos, no yo. ¿No? Con esas exigencias, ¿no? Esa altanería,
Esto ahora es llamado el caso Sodalicio por la altanería, por las ansias de escarmentar a alguien, a un periodista o a tres periodistas. Si no hubiera sido así, otro hubiera sido el tratamiento y esto hubiera tenido quizá no sé, otra conclusión, qué sé yo, no sé, otras características, pero todo esto ha ido construyendo una imagen, pues, en el otro lado. Y no es responsabilidad nuestra. Eso sí que quede muy claro. Así es, Daniel. Gracias por esta entrevista y por ser un periodista que cumple las máximas del periodismo y sobre todo por siempre joder al poder, que es lo que toca desde estas trincheras y que a veces se le olvida a otros compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Armando, muchísimas gracias a ti. Me has hecho acordar cuando en una audiencia al inicio, para querer desacreditarme frente al juez, el argumento fue: yo les cuento que este señor Llovera a todo el mundo molesta, a todos los políticos molesta, ¿no? Ustedes deberían conocerla. O sea, mire el argumento, mire el argumento. En fin, perdón por pasarme, saludos a Pedro y bueno, que todo vaya bien. Así es. Gracias, Daniel. Eso ha sido todo por hoy. Amigos, ustedes que nos están viendo, recuerden compartir esta entrevista si les parece que la información vertida acá les parece importante y que se tiene que conocer. Recuerden que si desean apoyar el periodismo independiente, pueden hacerlo a través de nuestro Yape, a través de nuestro PayPal o a través de los miembros de la comunidad del canal o a través del Patreon. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!